que tiene que ser completa, detallada, veraz. Hay una cantidad de características con las que si no la tenemos completa, cierta, veraz, detallada, bueno, vamos a elegir, pero con la libertad restringida y sin siquiera saberlo. Por eso siempre desde el derecho decimos que la relación de consumo es asimétrica, porque hay una parte que tiene el poder, entre comillas, que es el que tiene toda la información. Hasta dónde, cuánto, cómo y cuándo nos la provee hace que seamos más o menos libres a la hora de elegir. Pero no solo eso, no solo la información, sino que también la socioeconomía en la que nos movemos va a permitir que consumamos con mayor o con menor libertad, o incluso que no podamos consumir. Y en esa carencia es donde vemos la relevancia de poder hacerlo. El derecho al consumo lo tenemos como algo cotidiano, como algo que es evidente, y realmente cuando pensamos que, por ejemplo, y estando acá en el marco de Animaná, y de hecho por nosotros puedo dar este ejemplo de la indumentaria fácilmente, cuando nos levantamos antes de comenzar el día y elegimos qué ponernos, qué vestir, es muy fácil, ¿no? Es como algo que ni siquiera lo pensamos mucho. Sin embargo, hay personas que por cuestiones físicas, por cuestiones motrices o incluso por cuestiones socioeconómicas no pueden elegir qué ponerse, sino que dependen de lo que pueden ponerse o de lo que les dan para ponerse, ¿no? Para vestirse. Y es entonces en la carencia casi total y absoluta donde vemos la importancia de la libertad y el poder acceder. Por eso, quienes estudiamos derecho al consumo decimos que esa libertad de elegir y ese acceso al consumo hace digna a la persona. Ser digno es tener valor de sí mismo. Y por eso es que el derecho al consumo es también considerado un derecho humano, porque hace directamente a la dignidad de la persona. Entonces, cuando empezamos a pensar y decimos, bueno, la verdad que sí, el acceso al consumo es lo relevante, vemos que el consumo sostenible se encuentra en el medio o intentando ser un equilibrio entre dos polos o dos extremos que nunca son buenos. Uno es el consumismo, aquella actividad en la que se consume por impulso, de manera excesiva, innecesaria, que va más allá también tal vez de un deseo, sino que es un consumo no pensado, impulsivo e innecesario. Y en el otro extremo está la pobreza, y a mí personalmente me gusta, además de poner la pobreza en el otro extremo, poner las faltas de capacidad, de nuevo, motrices o físicas, que también, sobre todo en indumentaria lo vemos, impiden el acceso al consumo. Entonces, en el medio está la sostenibilidad y lo que sería deseoso, o lo que entendemos como deseoso, en consumo sostenible. Y en consumo sostenible también entiendo que es relevante poner en claro que hay núcleos claves, ¿no? Tenemos en el centro al consumo, pero un núcleo clave para que sea responsable o sostenible es la producción. Si yo produzco la cadena productiva de cualquier bien o servicio del que estemos hablando, se comienza desde el punto cero de cada cadena productiva de una manera responsable y pensada en favor del triple impacto, voy a tener una producción sostenible. Ahora bien, el otro núcleo relevante, importante y clave es el consumo. Y voy después a decirles qué pasa, ¿no? También ahí, porque también si yo tengo una producción sostenible, pero el consumidor no está educado y no es responsable, se corta lo que desearíamos que sea una producción y consumo sostenible en pos del ODS número 12, ¿no? Y de las metas que encontramos y submetas que encontramos dentro de este ODS. Y luego, no hay que soslayarlo, el postconsumo. Si la producción es sostenible, debería ocuparse del postconsumo. Si el consumidor es responsable, debería ocuparse y pensar en el postconsumo.
Estos tres núcleos deben ir acompañados por políticas públicas. Esto, más que nada, es legislación y aplicación programática de la legislación enfocada en sostenibilidad. Entonces, cuando buscamos una definición de consumo sostenible, la verdad que la encontramos bastante en el ODS 12, que es hacer más y mejor con menos, esa es la producción sostenible, desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental, promover estilos de vida sostenibles, y ahí estamos, todas estas palabras claves son de producción sostenible. Pero vuelvo a lo que les comentaba antes, si el que consume no está educado e informado, no es responsable, por lo tanto no va a haber un consumo sostenible. Entonces, para que el consumo sea considerado un consumo sostenible, tiene que estar pensado desde los tres núcleos: la producción, el consumo, el postconsumo, y con una base de políticas públicas programáticas y de aplicación enfocadas en este triple impacto, ¿no? Que hace a la sostenibilidad. Esta pequeña introducción es para empezar a pensar, bueno, ¿y en Argentina cómo estamos con eso, no? ¿Cómo nos desarrollamos o cómo pensamos al derecho al consumo? ¿Le ponemos algo de sostenibilidad en el medio o de sustentabilidad o ni nos importa? La verdad que el consumidor fue, dentro de lo que es la legislación argentina, protegido o tutelado de una manera relativamente temprana. Ya con la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial de los años 80, indirectamente se protegía el consumo a través de normativas relacionadas con el comercio y con la publicidad, por ejemplo. Se protegía de alguna manera. Lo cierto es que en 1993 se sancionó la Ley de Defensa del Consumidor, que nosotros le llamamos también el Estatuto de Defensa del Consumidor, y lo más interesante fue la jerarquización del derecho de consumidores y usuarios dentro de la Constitución Nacional. O sea, estar en la cumbre legislativa argentina, en el artículo 42, a través del reconocimiento de los derechos de consumidores y usuarios, fue como un paso clave para entender que el derecho al consumo es un derecho humano. Pero acá es interesante, y se los voy a comentar también más adelante, porque no en vano esta Constitución, que fue su última reforma en 1994, justo antes de este artículo 42, nos habla en el artículo 41 del derecho que tenemos a vivir en un medio ambiente sano. Y ahí empezamos a ver cómo se relaciona el derecho del consumidor con la sostenibilidad, con los diferentes impactos. En el 2015 se incluye en el Código Civil y Comercial de la Nación, que comienza a estar vigente en agosto del 2015, normativa específica. Y ahí nos habla, en todo un capítulo que hay de relaciones de consumo, nos dice específicamente que las leyes relacionadas con los consumidores deben interpretarse propendiendo a un consumo sustentable. Así que ya tenemos la palabra utilizada directamente con el derecho al consumo. Después también, obviamente, se relacionan los nuevos sistemas de defensa de la competencia y de la lealtad comercial con toda esta normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, pero sobre todo también con el Estatuto de Defensa del Consumidor de 1993. Con lo cual, no podemos desconocer que Argentina legislativamente tiene una base de sostenibilidad en general y de consumo sostenible también. La encontramos reflejada en nuestra legislación perfectamente. Acá es lo que les contaba el artículo 41, cuando dice que todos los habitantes de la República Argentina tenemos el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y justamente acá mete intervienen los constituyentes con la definición de desarrollo sostenible. Nos habla de desarrollo humano que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer a la de las generaciones futuras. Y tenemos el deber de preservarlo. Y es muy interesante porque acá, en relación sobre todo con el impacto ambiental, nos habla del daño ambiental, que después es bajado a una legislación específica.
el daño ambiental genera la obligación de recomponer. Entonces, el impacto ambiental está especialmente reconocido en este artículo 41 y acto seguido en el artículo 42 nos habla de los derechos de los consumidores y usuarios, ¿sí? Que todos tenemos derecho a ser respetados en la salud, en la información, como consumidores y como usuarios de bienes y servicios. El Estatuto de los Derechos del Consumidor en el 2008 actualizó la redacción del artículo 43, que el artículo 43 está hablando de la autoridad de aplicación de la norma, e indica que la Secretaría de Comercio, que es la autoridad de aplicación, donde funciona la Dirección de Defensa del Consumidor, debería elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor a favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente. Pensemos que en el 2008 todavía no teníamos los ODS del 2015, entonces la sustentabilidad estaba relacionada directamente con el impacto ambiental, pero ya nos hablaba de un consumo sustentable con protección del medio ambiente. Y acá tenemos nosotros desde lo jurídico muchísimo material para ahondar y para tomar cuando hablamos de consumo sostenible. Y bueno, el Código Civil y Comercial del 2015, en este capítulo que yo les mencionaba de las relaciones de consumo, es en este artículo 1094 donde específicamente habla de acceso al consumo sustentable. Con lo cual, tenemos base en nuestra legislación, pero a mí me interesa comentarles, es más, bueno, acá lo que hice fue desglosarlo en jerarquía constitucional. Tenemos la Constitución Nacional, como ya les mencioné, tenemos tratados internacionales, códigos de fondo como el de minería, el Código Civil y Comercial, leyes de presupuesto mínimos y leyes nacionales, normativa provincial y normativa local, que enfocan directamente en la sustentabilidad. Entonces, normativa sostenible tenemos, consumo sostenible es un interés, entiendo, por ahora del sector privado mucho, porque se entiende como una tendencia tal vez a veces, y para los que se lo toman en serio porque saben que es la forma de hacer negocios en el presente y en el futuro. Y creo que cada vez más quienes están desde las diferentes administraciones públicas y desde los diferentes espacios políticos están viendo que la necesidad de la sostenibilidad en triple impacto no puede ya soslayarse ni puede dejarse de lado. Entonces, acá como para resumir, me interesó analizar legislación y consumo desde cada impacto. Desde el medio ambiente tenemos un plexo normativo bastante vasto en Argentina. Como les comenté, tenemos si empezamos por la pirámide normativa, tenemos ese artículo 41 que nos da derecho a un ambiente sano. Piensen que cuando un derecho está constitucionalizado es como una base y una jerarquía de la cual tiene que bajar toda una normativa coherente a ese derecho asegurado a los habitantes. Luego tenemos la Ley de Educación Ambiental, que es bastante interesante en cuanto a la necesidad de conocimientos hacia quienes habitamos el suelo argentino, ¿no? Y después tenemos la Ley General del Ambiente, que es anterior a la de Educación Ambiental, y que es nuestra ley de presupuestos mínimos y básicos en cuanto a medio ambiente, y no es tan mínimo y tan básico porque toma el daño ambiental que se menciona en la Constitución Nacional y lo regula ese daño ambiental y genera la obligación de reparar a quien generó el daño. Entonces, desde el impacto medioambiental, tenemos acá bien regulado lo que es la sostenibilidad, digamos, yo no entro en detalle, ¿no?, en cada norma, porque me parece que el público no es netamente jurídico, entonces por ahí entrar en el detalle de la norma es muy técnico, pero piensen que de la bajada de estas normas nacionales hay reglamentaciones, hay otras leyes específicas, desde la legislación de prohibición de microplásticos, la legislación de
de las bolsas de polietileno a nivel incluso más local, de cada, podemos hablar de municipio, incluso ordenanzas, la legislación de gestión de residuos. Tenemos una bajada, ¿no? Yo estoy hablando acá a nivel de legislación nacional y después tenemos que empezar a hacer las bajadas de cada una de estas leyes. La Ley General del Ambiente genera una cantidad de legislaciones, como les dije, la de prohibición de microplásticos o nanoplásticos, que por ejemplo rige a nivel nacional también. En cuanto al impacto social, a mí es el que más me interesa desde la indumentaria, porque me parece que el principio básico del impacto social en cuanto a consumo, siempre hablando, es el trato equitativo y digno. Y el trato equitativo y digno es una frase que comienza en la Constitución Nacional y se reitera a lo largo de toda la legislación relacionada con consumo. Y ese trato equitativo y digno nos habla de igualdad en mismas condiciones, que es la equidad, y al hablar de digno es no discriminatorio, es permitiendo la libertad, entendiendo el acceso al consumo. Me parece que es el principio básico del impacto social en cuanto a consumo sostenible. Y en este impacto tenemos legislación, como ya les dije, el artículo 42, que ya nos habla de trato equitativo y digno. El Código Civil y Comercial, cuando nos habla en relación de consumo, como les dije, menciona el consumo sustentable, pero también menciona cuáles van a ser cláusulas que se consideran en las relaciones de consumo abusivas. Entonces, al regular una cláusula abusiva, el consumidor tiene el derecho a pedir la nulidad de esa cláusula, que un juez la declare nula y el resto del contrato sea válido, pero la cláusula que era abusiva en relación con el consumidor, que puede ser abusiva desde lo económico, desde lo equitativo, desde la dignidad, desde lo discriminatorio, son herramientas legislativas muy prácticas y coherentes con lo que hace a la sostenibilidad. Después también tenemos regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre publicidad engañosa, y ahí tenemos de nuevo ese derecho a la información que tenemos, que genera la obligación en el proveedor de dar información real, verdadera, detallada, oportuna. Tenemos el derecho a la información, de nuevo, para mí también ese impacto se encuentra en el impacto social, en el consumo sostenible, y está presente en todos los sistemas normativos, en la Constitución Nacional, en el Estatuto de Defensa del Consumidor, en el Código Civil y Comercial de la Nación, e incluso tenemos una normativa específica que es la Ley Penal de Actos Discriminatorios, y que juega con el consumo sostenible, especialmente en la Ley de Talles. La Ley de Talles, que se encuentra vigente pero aún no se aplica, abre una ventana a que quien haya sido tratado de manera discriminatoria, arbitraria, no equitativa, pueda abrir un sumario en defensa del consumidor, pero incluso pueda abrirse una causa penal en base a lo regulado en la Ley Penal de Actos Discriminatorios. Entonces vemos cómo conjuga incluso el ámbito penal con el consumo sostenible y el impacto social que tiene ese consumo sostenible, específicamente en la Ley de Talles, que para mí es una ley que fue muy pensada, que es muy interesante y que tiene que ser aplicada cuanto antes. Y desde el impacto económico también tenemos normativa que ayuda o que la veo al menos desde mi forma de ver de manera positiva en cuanto al impacto económico y al consumo sostenible. De nuevo, el Código Civil y Comercial de la Nación tiene su apartado específico de las relaciones del consumo, donde deja en claro que cualquier cláusula oscura de un contrato va a ser interpretada a favor del consumidor, donde nos habla que todas las leyes deben ser interpretadas hacia un consumo sustentable, donde este Código Civil y Comercial establece la teoría de la lesión. La teoría de la lesión en jurídico
es la posibilidad de declarar nulo un acto jurídico en el que haya habido o en el que se pruebe que hay un aprovechamiento de debilidad o necesidad por parte de una de las partes, generándole una ventaja desmedida. Esto obviamente en las relaciones de consumo puede funcionar perfectamente. Y está también la teoría de la imprevisión, y que también da la posibilidad de declarar nulo un acto jurídico e incluso de pedir daños y perjuicios cuando, por ejemplo, en una relación de consumo, las prestaciones se tornan excesivas para el consumidor. Después en la Ley de Defensa del Consumidor tenemos todo el artículo 36 que nos habla de los créditos, cuando el consumidor toma créditos, qué información debe el proveedor proveerle, valga la redundancia, y en qué ocasiones puede incluso pedirse la nulidad de un crédito cuando la información no es suficiente, no es cierta, no es real, tiene que informarle precios, valores, tasas de interés, tasa de interés anual, costo financiero total. Cuando esa información falta o no es clara o es engañosa, puede ser nula esa relación que había generado el proveedor con el consumidor. Y después, también algo que hace el impacto económico y para mí en especial un punto muy específico que me interesa es el sobreendeudamiento del consumidor, cuando por este consumismo que está en esa punta, en ese extremo que al principio les hablé que no me parece que sea sano, un consumidor se sobreendeuda. Y tenemos el sistema, nuestro sistema de tratamiento legal de la insolvencia, prevé el pequeño concurso, el concurso preventivo de la persona física, hasta incluso de cuando su patrimonio es de 3 salarios mínimos vitales y móviles, a partir de eso puede presentarse a un pequeño concurso. Entonces, todo estos vasos conectores de sistemas legislativos me parece que son interesantes y a tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo sostenible, de economía sostenible, de ese impacto económico en el consumo, ¿no? Estoy hablando del impacto económico en los consumidores. Y por último, pero no por ello menos importante, mencionarles también que me parece algo nuclear, como mencioné el postconsumo, la generación de residuos. El ser consumidores conscientes, responsables, implica también saber qué hacemos después, que consumimos lo que consumimos con el desecho que generamos, por parte nuestra, por parte de quien lo produce y por parte de las políticas públicas. Y esto un poco lo estamos viendo en Europa con todo lo que es la legislación que está aprobándose desde la Comunidad Europea de tratamiento de residuos alimenticios y textiles. Es una preocupación no solo de un consumidor, es una preocupación a nivel mundial y que debe ser resuelta cuanto antes. Entonces el consumo sostenible tiene que ver también con esto, ¿no? Y con esta imagen que por ahí es un poco chocante, pero es real, y que es la generación, lo que generamos consumiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por todo lo que compartiste. Fue súper interesante. Es otra perspectiva. También siento que estamos un poco atrasados quizás en legislaciones, no sé, al lado de la Unión Europea, que no tienen otro tipo de legislaciones referidas al consumo, a la moda. También hay una frase que siempre me resulta interesante, que es como justamente esto de que el packaging o todo lo que sobra es un error en el diseño, ¿no es cierto? Que es también un poco para cómo hacernos cargo desde de consumidores, tal cual, y ver eso, cómo podemos avanzar desde este lado también, ¿no es cierto? Siendo conscientes a la hora de comprar, y creo que también con el auge que se está dando en todo lo que son las ciencias del comportamiento, quizás va a ayudar hacia ese lado que se quiere educar al consumidor, que sea más responsable, que esté como en pleno diálogo también eso, con el proceso, ¿no? La trazabilidad, la transparencia, que también es lo que tratamos de hacer desde Animana, y hecho por nosotros, de ver eso, como que todo el proceso y que haya verdaderas cadenas de valor y haya transparencia y trazabilidad. Así que muchísimas gracias. Ahora te doy la palabra a Kim, que es nuestra colaboradora, que también ella es abogada, para que puedas hacer también tus aportes desde tu lado. Gracias, Caro, y te cedo.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante todo este tema, sobre todo del consumo sostenible, que es donde trabajamos en Hecho por Nosotros y estamos eh, es muy importante para nosotros que la cadena productiva de consumo sea responsable, precisamente, ¿no? Nosotros trabajamos para construir estos puentes que potencien los ecosistemas colaborativos entre todos los eslabones de la cadena de consumo, no solo, como decías, desde solo el consumidor o solo, sino el todos los eslabones de la cadena. La trazabilidad, como ya dijo Giselle, también la transparencia es un foco de atención que tiene Hecho por Nosotros y es un punto muy importante. Me gustaría compartir rápidamente, a ver si me permiten aquí, en la pantalla. Este que me gusta mucho. Sí, ahí lo estamos viendo, Ya lo están Kim. viendo, nada más no sé por qué no Sí. lo puedo presentar. No lo estamos viendo en modo presentación, pero lo estamos viendo. Mm, Ahí. ajá. Me voy a ir directo a esta. Aquí que es un poco como lo que decías, ¿no? Que lo que queremos es justamente encender economías creativas donde tengamos todos los eslabones, todos los stakeholders, donde participen desde la persona que revisa, bueno, que corta la llama, ¿no? Todo eso, hasta el consumidor final y crear una economía circular en el cual podamos estar todos juntos de una manera consciente y generar todos, porque todos estamos en esto, ¿no? Entonces, Hecho por Nosotros y Animana, lo que trata de hacer es coaprender de una forma junta, con conocimientos a la medida y desarrollar capacidades de las personas, porque a veces tienen muchísimo talento los artesanos y todo, pero no tienen este acceso. Y eso es lo que Hecho por Nosotros y Animana trata de hacer, ¿no? Para hacer mejorar las prácticas y diseñar con intención. También tratamos de conectar y co-crear, validando las buenas prácticas y que no se pierdan las tradiciones, que es lo que ha pasado mucho, que muchas personas simplemente ya se están yendo a las ciudades y ya quieren estudiar otras cosas y vienen de familias que, pues no sé, tienen telares y todo, y Con digamos como conocimientos ancestrales, sí, tal cual. exacto, las historias y todo eso. Entonces digamos que la moda no la están como que dirigiendo a eso. Entonces tratamos de rescatar todos esos valores, las tradiciones, historias y crear sinergias para las buenas prácticas, para generar ideas circulares y que o sea, todos los artesanos y todo tengan acceso no solo a los pequeños, bueno, también para a las pequeñas empresas y todo, pero a nivel global también para que se cree esta cadena de valor. Y algo que decías muy importante es que a veces el consumidor no sabe qué está teniendo, o peor, a veces hasta nos dicen que es algo que no es, ¿no? Y uno por no saber Sí. nos dicen es algodón o no es algodón y todo. Y es Eso también. básico porque, exacto, y ahí es básico porque es donde se te limita la libertad como consumidor Exacto. y no porque te autolimitas o porque a sabiendas decís, ah, me están limitando, no, en el desconocimiento total porque dependés de la información que el proveedor te brinda. Y es como un ecosistema que debería, digamos, en pos de la sostenibilidad, debería funcionar como un tándem en equilibrio constante. Ujú, sí, exacto. Entonces, por eso de la transparencia se nos hace muy importante y últimamente estamos viendo que a lo mejor la trazabilidad se puede hacer a través de la tecnología, o sea, de blockchain y todas estas nuevas Sí. tecnologías que hay, que también son materia de regulación. Y para que haya una adaptación constante de la oferta y la demanda y las cadenas de valor estén reguladas en cada uno de los eslabones. Trazabilidad y transparencia también muchas veces como consumidores, ahí me pone que no tengo buena, ¿me escuchan bien?
Sí, sí te perfecto. escuchaba. Ah, bien, Gracias. gracias. Como consumidores a veces no sabemos la diferencia entre trazabilidad y transparencia y ni siquiera elegimos un producto por esos valores que son súper importantes, que son costosos, el que Ujú. una empresa o un pequeño productor pueda trazar su cadena productiva y pueda ser transparente es costoso también, ¿no? Y es un valor agregado enorme a un producto que muchos consumidores no le prestan atención y ahí hay falta como de educación también un poco. Lo que yo mencionaba que decía, bueno, pero si el consumidor no está educado y no es responsable, es como que todo ese esfuerzo del productor es como, no es en vano, pero termina cayendo en disvalor, terminas generando por ahí incluso hasta cansancio en el mismo productor de decir, estoy haciendo las cosas bien y realmente no lo está tomando desde el otro lado, no lo están tomando. Y algo muy Sí, tal cual. importante También creo que también. es importante las empresas. Perdón, Kim, te interrumpí ahí. Digo que también es importante cederle, como también el señalar a las grandes empresas, porque si no también siempre, o sea, más allá de que el rol que tiene el consumidor es sumamente importante, al final del día también son las empresas las que tienen que empezar a seguir estas legislaciones, a informarse, a ser también más transparentes con el público y demostrarles, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que les mostramos, estos somos, más allá de, obvio, de la importancia de esto que están diciendo ambas del consumidor. Y también, de nuevo, retomando lo que decía Kim, volver a ese conocimiento ancestral, porque muchas veces ellos, o sea, son los que ya tienen las herramientas y ya lo hacen Lo sosteniblemente, hacen ya lo total. están Sí. haciendo, claro. Y tratar de justamente una de las erratas que siempre tratamos de evitar, sobre todo, es como nosotros no empoderamos a nadie. De último, nosotros funcionamos como un puente, pero ellos ya tienen su conocimiento. Solo le podemos acercar herramientas tecnológicas para que se incluyan como más a esta área, más modernización. Por eso también está la Toolkit, que es una herramienta de Moodle que es gratuita, que por ahí se les enseña a las artesanas desde el primer momento, que incluso desde, que es tan básico como justamente esto, acceder a Zoom, enseñarles cómo efectivamente pueden entrar, que son cosas que en nuestra modernidad y en nuestro privilegio las tenemos naturalizadas, pero es desde ese punto donde se tiene que arrancar. Perdón, Kim, te interrumpí, te dejo a vos. Era un poco lo mismo y me gusta eso de la importancia también que mencionabas, Carolina, de la ley de talles, que a veces nada más por seguir esta moda y no tener acceso a la información, sobre todo la gente joven, como que se va por la moda y se va perdiendo la riqueza que es un algodón, ¿no? Una alpaca y que es de verdad el lujo, ¿no? Como dice Adriana, Adriana dice, El ese es lujo el lujo. sostenible, el lujo Es real. un lujo real, sostenible, que es lo que hay que tratar de prevalecer, Y ¿no? Que sabés que prevalezca. si volvemos a las fuentes, y no a las fuentes de nuestros queridos ancestros y de nuestras queridas comunidades originarias, sino a la fuente de lo que era la moda en Francia, eh, Ujú. y que dio los estándares de quién puede tener una mesón de alta costura en Francia, eran las horas de trabajo que se dedicaba, Vale. la cantidad de manufactura, los materiales con los que se trabajaba, a mayor calidad de material. Y es como que decís, esto es lo que hace el artesano en definitiva. El artesano de Ujú. nuestras comunidades, y que tenemos comunidades maravillosas en toda Latinoamérica, trabajan de esa manera, totalmente a mano. A mí me encanta el chaguar, soy una apasionada del chaguar. Son comunidades de mujeres que buscan la planta, la cultivan, la trabajan, hacen la fibra, todo hecho por mujeres, la tejen, hasta que primero la secan, después la tiñen con tintes naturales, después la tejen. La cantidad de horas de trabajo, de emociones, de espiritualidad, de emociones que se imprimen en el trabajo del artesano, son lujos que tenemos ahí a nuestro alcance, ¿no? Exacto, y ahora que siento que se ha tergiversado un poco y eso que mencionaste también, que menciona la ley, que tenemos que entrar a un estándar, también no está de peso, entonces me gusta mucho de que no es eso lo que, o sea, de la dignidad de la persona no es cómo es, ¿no? Sino que tienes que estar a gusto contigo mismo y justamente
valorar tus raíces, porque muchas personas, yo soy de México y a veces en México y somos morenos y la gente no quiere ser morena, ¿no? O no, también tenemos la ropa, ¿no? Que son cosas Por bellísimas. favor, la cantidad de comunidades. Allá en México tengo una Sí. amiga que hace también Derecho de la Moda, Begoña Cancino, y que está específicamente abocada a la protección de los elementos culturales. Kim, Ujú, buscala y ujú, contactala en LinkedIn de mi parte. Begoña Cancino es un ujú. amor. Y bueno, y con ella, hablando de chaguar, me dijo que la misma planta en México utilizan para el mezcal. Ah, ok, el agave. Ujú, ah, ok. Nosotros lo utilizamos, bueno, acá en las comunidades la utilizan, la comunidad Wichí sobre todo, la utiliza para, no, ancestralmente obviamente, para tejer, para tejidos, para bolsas, para indumentaria. Ujú, y lo interesante que has hecho por nosotros con este toolkit es como un puente, donde estas personas a veces de verdad no tienen acceso a internet, algunas en México ni siquiera tienen luz, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que eso llegue a otros, no solo a nivel de México, de la Ciudad de México, de Latinoamérica, sino global, ¿no? Ah, ya terminó. Ok. Ahí tenemos que cortar, dice Ujú, Adriana. ujú. Bien. Sí, sí, terminamos eso. Gracias, Kim, y gracias, Caro, perdón, sino que justo también. No, También Muchísimas gracias. al próximo slot, que son Julieta y Ana, también si quieren compartir en este momento, porque también son de la industria de la moda, que ya están escuchando hace un genial. ratito, Sí. si quieren Gracias. compartir algo, si tienen algo para decir, si nos les cedemos, y desde ya gracias, Caro, por todo, fue súper enriquecedor A tu ustedes. perspectiva. Gracias, Kim, también por estar presente. En Gracias. este próximo slot va a estar Paula, ya estás por ahí, ya están ahí las chicas también de Democracy, de Be Disobedient.